Bueno, la diabetes es una enfermedad en la cual los niveles de la glucosa o azúcar en sangre se encuentran elevados. Y la causa de esto es una insuficiente acción de la insulina. La insulina es la hormona que, para darte una idea, ayuda a que la glucosa entre en las células. La deficiencia en la insulina puede ser absoluta, en el caso de las personas que tienen diabetes tipo 1 y necesitan insulina como tratamiento, o esta deficiencia puede ser relativa. ¿Qué quiere decir? Hay insulina, pero no actúa al 100%, hay insulinoresistencia. Entonces, las personas que tienen insuficiencia parcial o relativa a insulina son las que tienen diabetes tipo 2. Fíjate esto acá, el 90% de las personas tienen diabetes tipo 2, que es lo que está diciendo Gabriela, ¿no? Y solamente el 10% es diabetes tipo 1. Así es. ¿Cómo? La pregunta es, ¿por qué es tan frecuente? ¿Qué es lo que está pasando que hay tantas personas diabéticas? Hoy escuchamos que la diabetes es una epidemia. La Organización Mundial de la Salud habla acerca de la diabetes y ya la incluye dentro de las 10 primeras causas de mortalidad. ¿Y por qué es más frecuente? Porque aumentó el sobrepeso y la obesidad, que están muy asociados a la presencia de diabetes. El sobrepeso y la obesidad están relacionados con el sedentarismo, los malos hábitos alimenticios. Y bueno, esto es un círculo que genera aumento en la prevalencia y además que las poblaciones viven más años. Y como decía antes, con la edad tenemos más riesgo de tener diabetes. Ahí dijiste algo importante, ¿no? Por un lado, la obesidad y la edad. Crecemos, mayor probabilidad de diabetes hay. Sexo, con el sexo, que ¿hay algún cambio? ¿O más hombres o mujeres o es equiparable? No, el sexo no es una característica que diferencie en mayor o menor frecuencia. Sí, lo que ocurre en algunos casos es que a veces hay menos diagnóstico, por ejemplo, en mujeres que tal vez no van al control médico porque no pueden llegar o no tienen acceso a hacer el control, o se hacen menos estudios o dejan pasar síntomas que tal vez están teniendo y no consultan porque están ocupadas con otras cosas. Entonces, no hay una diferenciación en cuanto al sexo. Es importante, tanto mujeres como hombres, si hay factores de riesgo, ir a buscarlos. A eso te quería preguntar. Tengo 25, 30 años. ¿Tengo que saber mi glucemia? Depende de otras características. En ese caso, tenemos que tener en cuenta el peso, o sea, tu índice de masa corporal, que tiene que ver con el peso y la talla, y es si tenés sobrepeso, si tenés obesidad, hay un factor de riesgo, por lo tanto, sería conveniente que te estudies. Si tenés factores, antecedentes familiares de diabetes, padre, madre con diabetes, abuelos, es un factor de riesgo que también está asociado a mayor probabilidad de desarrollar diabetes. En el caso de una mujer, si tuvo diabetes en el embarazo, puede que a futuro tenga diabetes. En el caso, yo estoy en la maternidad de San Isidro y veo muchas chicas que son muy jovencitas, que quedan embarazadas y desarrollan diabetes gestacional, porque quedan embarazadas con sobrepeso, con obesidad, y tienen a su mamá y a su papá con diabetes, que también tiene obesidad o sobrepeso. Entonces, ¿ves mucha diabetes gestacional? Sí, cada vez también es más frecuente la diabetes gestacional y está relacionada con esta alteración, este exceso de peso que está presentando hoy la población a edades más tempranas. Cada vez vemos más adolescentes y niños que tienen exceso de peso. O sea, ¿quién no puede no saber su valor de azúcar en sangre? Una persona que tiene exceso de peso, que tiene antecedentes familiares cercanos de diabetes, antecedentes, por ejemplo, de colesterol o hipertensión arterial, sedentarismo, o sea, que no hace actividad física o que tiene una mala alimentación, poca ingesta de verduras, frutas, exceso de ultraprocesados, todo eso. Perfecto. Mira, pon esta placa pleno, Oscar. Vos estás dentro de este grupo, no podés no saber el valor de azúcar que tenés en sangre. Sacale una foto a tu televisor y miralo correctamente. Fíjate, eso tenés que tener. O cualquiera de esos puntos que están ahí, debes saber el valor de azúcar que tenés en sangre. En realidad... Una más también. ¿Cómo? Una más. Contame.
la grasita localizada en la panza, o sea, la obesidad que llamamos abdominal, también es un factor de riesgo. Entonces, tal vez no tenés sobrepeso y obesidad, pero tu distribución de grasa corporal está centrada en el abdomen, tenés que chequear tu glucosa. ¿Cómo me doy cuenta si soy diabético? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cuáles son los síntomas? Para tener en cuenta, primero puede que no tengas síntomas, pero los síntomas más frecuentes son el exceso de tener mucha sed, ir muchas veces al baño. Yo siempre pregunto, ¿vas muchas veces al baño, pero vas a la noche también al baño? ¿Te levantás muchas veces? Ese es otro de los síntomas. Pérdida de peso sin una causa justificada, el exceso de apetito, el cansancio, el decaimiento, debilidad en las piernas. O puede ser el caso de una persona que tiene una lesión, una úlcera en una pierna hace mucho tiempo y no cicatriza y hace mucho que no se hace un estudio. Tendríamos que ver qué está pasando con la glucosa de esa persona. Te vamos a mostrar una campaña, quiero compartir con vos, Gabriela, una campaña en la cual muestra qué es un poco vivir con diabetes, que es un poco lo que estamos hablando acá, y que 1 de cada 10 argentinos la tiene. Si vos estás en casa y algún familiar tuyo es diabético, te invito a que lo llames y que mire el programa, porque te vamos a dar pautas como para estar un poco mejor y para tener un mejor control de la glucemia. Qué bueno que está esto que dice, ¿cómo es vivir con diabetes? Como vos quieres que sea, si te controlás o no. Vero, te escucho. Sí, tengo 2 preguntas para hacer. Hablamos de la diabetes gestacional, quería saber si esa diabetes se queda o si después la persona se puede recuperar. Y también, ¿por qué se hace siempre tanto hincapié en las piernas y en las lesiones en las piernas? Bien. Bueno, Diabetes gestacional. Diabetes gestacional. La diabetes gestacional es un tipo de diabetes que se diagnostica en el embarazo en curso. ¿Puede que una persona tenga diabetes, no lo sabe y queda embarazada? Sí, también sería el caso. Habitualmente, cuando es gestacional y se diagnosticó en el embarazo, desaparece una vez que nace el bebé. Pero es muy importante hacer un estudio a partir de la 6ª semana del parto que se llama reclasificación. A las 6 semanas vemos las mujeres que normalizaron su glucosa o las que quedaron con algún tipo de intolerancia o las que quedaron con diabetes. Porque ahí podría ser el caso de alguien que tenía diabetes y no lo sabía, quedó embarazada, se enteró en el embarazo y resulta que ya era una diabética pregestacional. Y si tuve, perdón, Doc, en el primer embarazo necesariamente voy a tener si tengo otro embarazo después. Hay una probabilidad de que en el segundo embarazo o en próximos embarazos recurra, o sea, reaparezca la diabetes gestacional. Por eso, haber tenido diabetes gestacional en un embarazo previo es factor de riesgo para desarrollar diabetes gestacional en este embarazo. O sea, si yo estoy embarazada y tuve diabetes gestacional en el embarazo anterior, tengo que avisarle al médico porque puede que en este embarazo repita. Es tan importante lo que está contando Gabriela. Esto es así. Si vos tuviste diabetes durante el embarazo, tenés una hija, una nieta, una sobrina, a los 6 semanas se tiene que volver a estudiar para ver si permanece con el azúcar elevada en sangre y se le hace el diagnóstico de diabetes o fue gestacional. Y Vero acaba de hacer una pregunta muy importante, que es ¿qué pasa si puede volver a tenerla? Puede volver a tenerla y se lo tiene que decir a su médico. La segunda pregunta que te hizo Vero es muy importante también, Gabriela, porque te pregunta ¿por qué pasa con las piernas de los diabéticos? Bueno, esa es más compleja, porque ya ahí entramos en cuál es la afectación que genera tener diabetes durante mucho tiempo y sobre todo diabetes que no ha sido bien controlada. En ese caso ya empezamos a pensar en que puede haber una alteración a nivel de la circulación, a nivel de los nervios de las piernas y que, por ejemplo, si hay una lastimadura, una persona se compró los zapatos y estuvo todo el día caminando, se lastimó, no tiene la sensibilidad al 100%. Entonces puede que se le haga una ampolla, se ulcere y esa úlcera, cuando hay diabetes, tiene altas probabilidades de infectarse. Y la cicatrización no es igual porque no está la circulación al 100%. Entonces es muy importante prevenir las lesiones. Si no hay una puerta de entrada a una infección, no hay
infección. Entonces, cuidarse los pies, no pedicuro es importante. El podólogo, cortarse las uñas en forma recta, no empezar a usar zapatos nuevos muchas horas el primer día que los tenés, o sea, revisar los zapatos, que no haya una piedrita adentro del zapato, que sea un calzado cómodo. Tener cuidado con las medias que a veces tienen costuras que generan una presión hacia el pie que tal vez no lo siente la persona que tiene diabetes porque la sensibilidad no está al 100%. Una vez nos pasó, llegó una señora con una quemadura en la pierna porque llenó la bañadera de agua caliente, no probó el agua, que lo ideal es probarla con el codo, y se quemó el Vos sabés que me haces acordar a un paciente mío que se llama Marcelo Batilana, chatarrero. Se le cayó en el pie, en el empeine del pie, le atravesó un hierro el pie y no se dio cuenta. Para que te des una idea, la pérdida de la sensibilidad que tiene. Claro. Sí, te escucho. No a la bolsa de agua caliente. Importante. Esa es otra. También, bolsa de agua caliente, toda la noche el piecito apoyado y resulta que quemaduras, ampollas, lesión, infección. Y bueno, eso es lo que hay que evitar. Si tengo diabetes, ¿cómo me cuido? ¿Qué como? ¿Qué hago? Que es lo más difícil de todo. La alimentación es difícil, pero hay un sistema que es el método del plato que nos ayuda a simplificar y a tener una noción. Si no tenemos la posibilidad de ir a un nutricionista, que sería lo ideal, es el ABC de qué debería comer para mejorar mi alimentación. Dame un segundo. Oscar, poné a pleno. Ahí la pusiste a pleno. Sacale otra foto a esto. Yo estoy insistente con las fotos porque es muy importante, porque te es de utilidad. Perdóname, Gaby. Ahora sí. Sí, ahí tenés el plato. Bueno, entonces, con el sistema de plato tenemos el ABC de cómo sería una alimentación ideal a consumir cuando tenés diabetes. Como vemos, el plato no tiene que ser un plato enorme, tampoco un plato muy chiquito. Ideal sería 22 centímetros. Entonces, vos tomás el plato, lo dividís a la mitad. La mayor cantidad del plato debería estar ocupada por verdura. Como vemos, ¿se ve el plato? Perfecto. Bueno, verduras las que vos quieras. Las verdes son las que no tienen ningún impacto sobre la glucemia y te aportan fibra. Vamos hacia abajo del plato. Un cuarto tendría que tener proteínas. Ahí, dentro de las proteínas, tenemos las carnes, pollo, pescado, huevo. Y la otra cuarta parte del plato, ahí entrarían los alimentos que tienen almidón o carbohidratos. Y acá tenemos la familia de las que antes eran prohibidas, pero que no son prohibidas. La papa, la batata, el arroz, la pasta, las lentejas, choclo, me preguntan a veces, remolacha. Bueno, hay un gran conflicto. ¿Cuánto puedo de cada cosa? Bueno, si nosotros pensamos en la distribución del plato, ese cuartito de plato estaría para que podamos comer una papita. O sea, que no sea todo el plato la papa, sino, ¿querés comer papa? Bueno, come una papita, la que ocupa el cuarto del plato. O come 2-3 cucharadas de arroz. Si podés elegir el integral, mejor, porque se absorbe más lentamente. Entonces, el pico de glucosa que vas a generar después de comer es más lento. Entonces, es mejor para elegir un arroz integral que un arroz común. Perfecto, perfecto. Esto es importante porque es muy fácil. Acá pusiste, mirá, frutas. ¿Qué tal con la fruta? Que es otro tema de los diabéticos. Otro tema importante. Se puede consumir fruta, dependiendo de cada persona, esto es individual, pero hay una ración en el día de frutas que se pueden consumir 2 o 3 frutas por día. Lo que no hay que hacer es comer las 3 frutas juntas. A veces me dicen, no, yo ceno fruta nada más, doctora. Ah, bueno, sí, me como 4 mandarinas. No. Hay que distribuirlas. Podemos comer frutas distribuidas en el día, como una colación, como un postre. Tener en cuenta el tamaño de la fruta. Una manzana puede tener 15 gramos de hidratos o puede tener 20 o 30 si es muy grande. Lo mismo pasa con la banana. Para repasar el plato, que me gusta de lo que dijiste, es muy importante esto. Vos podés comer moderadamente lo que está acá. Medio plato, hacia arriba, vegetales. Vegetales. Proteínas y carbohidratos, que es lo que vos decís, la papa, el arroz, lentejas, los ubicás ahí. Pasta también. La pasta podría ir ahí.
un puñadito de pastas. O, por ejemplo, hacemos una pasta y le ponemos una salsa que tenga verduras y obviamente no la tenemos que comer con pan, porque ya el hidrato está ahí, en claro. ese puñado de fideos. Lo tenés acá. Y acá pusiste algo más... Esa me gustó porque los fideos es otro punto que a veces dicen, no, pero no puedo. Doctora, le compro los fideos con gluten. O sin gluten. No, ¿por qué? Puede comer cualquier fideo. Lo importante es la clave es la cantidad. Y la cocción también, ¿no? El fideo al dente es mejor que el fideo pasado porque al momento de absorberse, se absorbe más lentamente, entonces hace que la glucosa suba menos velozmente, por decir. Esto es para la alimentación de la persona diabética, pero también es bueno para todos, ¿no? Para todos en general, una alimentación así, equilibrada, variada, es fantástico como está, lo está marcando Gabriela Rovira. Pero vuelvo a repetir, este es el plato que vos tenés en general, que lo podés tener, y este sería un método. Acá pusiste verduras, proteínas, pusiste acá una pata de pollo, los fideos, y acá los vegetales que tenés puestos ahí. Está realmente muy bien, es fantástico. Desde el punto de vista emocional, yo siempre digo que si vos tenés diabetes se va de vacaciones con vos, se va a todos lados. Y también nosotros vemos muchos pacientes diabéticos que se pelean con su diabetes, se pelean. ¿Cómo lo ves vos desde el punto de vista emocional? ¿Qué mensaje le podemos dar para una madre que tiene un hijo diabético, aquella persona que se enteró que es diabética y que va a vivir toda su vida con diabetes, o aquel que es grande y ya lo tiene y está cansado o muy aburrido de cuidarse siempre? Bueno, cuando venía para acá leí un mensaje que armó el Comité de Aspectos Psicosociales de la Sociedad de Diabetes y me encantó para comentarlo. Y ellos dicen, a veces el diagnóstico de una enfermedad puede ser la oportunidad para hacer un cambio en tu vida que sea positivo, empezar a cuidarte, empezar a darte un espacio para salir a hacer actividad física, descansar mejor, alimentarte mejor, o sea, darte ese tiempo para cuidarte. Entonces, a veces es a partir de un diagnóstico, porque no siempre lo hacemos antes, hasta que uno no se asusta con algo, no pone límite en muchas cosas que hacen mal. Entonces, tomar el diagnóstico como una oportunidad. Hay personas que dicen, a mí el diagnóstico de la diabetes me dio la oportunidad de conocer un montón de personas que están viviendo lo mismo que yo. Aprendí cómo ellos se cuidan, cómo aprenden a convivir con la diabetes, cómo la incluyen en su vida, cómo no dejan de hacer nada por tener diabetes. Creo que ese es el mensaje, cuidarse y incorporar a la diabetes en tu vida para que no te limite en ninguna de tus actividades. Yo siempre digo que, bueno, a veces es complejo al principio, más si sos un padre de un niño de 2, 3 años que se le diagnostica diabetes y se va a pelear. En su vida se va a pelear, porque es así, en la adolescencia, y se va a enojar por el hecho de cómo estar. Pero eso, yo digo, es como... Ahí pongo una frase que me encanta, que es que tenés que amoldarte a los cambios como el agua se va acomodando. Exactamente igual. Gabriela, tenemos un montón de preguntas, me dice acá, un montón. Vamos a responder 4 o 5 para ver a través tuyo. Pero vamos con la primera. Vamos con las consultas que fueron llegando. La de Mónica de La Rioja dice, ¿cuáles son los valores elevados de la diabetes? Esa es la pregunta. Bueno, lo más importante para tener en cuenta es que no hay un valor que sea único para todas las personas. En diabetes la clave es individualizar, porque nosotros tenemos personas adultos mayores, tenemos mayores de 65 años que vamos a hablar de un objetivo de valor diferente a un chico de 20 años, a un niño de 5 años. Entonces, el objetivo, o sea, la glucosa está alta a partir de un valor dependiendo de cada persona. ¿Pero cómo diagnostico diabetes? El diagnóstico es 2 valores de glucemia en ayunas por arriba de 126 o con una curva de tolerancia oral a la glucosa. Cuando la persona toma 75 gramos de glucosa y a las 2 horas le da más de 200,
es diagnóstico de diabetes. Y otra forma de hacer diagnóstico de diabetes es en cualquier momento, si una persona se hace un análisis y le da un valor de 200 y tiene síntomas, mucha sed, orina mucho, perdió peso, también sería diagnóstico. Y en los últimos años se incorporó una forma más, que es con la medición de un dosaje que se hace por laboratorio, que se llama hemoglobina glicosilada. Si fuera mayor de 6.5, habría que evaluar o repetirlo o hacer otro estudio, porque también puede que tenga diabetes. Vamos una más, Vero. Vamos a la próxima consulta, Doc. Silvia dice, si uno es muy dulcero, ¿puede desencadenar en la diabetes? Esa es una pregunta muy frecuente y en realidad es un mito. Porque no hay un único factor, como estuvimos viendo, que te lleva a tener o no diabetes. En realidad, comer muchos dulces no es bueno para nadie. Y la diabetes no aparece por un solo factor, no tiene que ver solo con la alimentación, tiene que ver con una predisposición hereditaria que tenga cada persona, con el peso, o sea, lo que hablábamos recién sobre peso, obesidad, con un factor ambiental, el estrés, el sedentarismo, pero siempre sobre una base de predisposición genética o hereditaria. La alimentación es una más, no es solo el exceso de azúcares, también el exceso de comida, el exceso de grasa puede impactar en el peso y por lo tanto más riesgo de diabetes. No hay un solo factor, el exceso de azúcar es malo para todos. Yo lo digo siempre, que si consumís muchísimos dulces o no te alimentás correctamente, subís de peso. Y la probabilidad de ser diabético se multiplica con el sobrepeso o la obesidad. Vamos a la última, Vero. A ver, la próxima consulta que nos llegó acerca de la diabetes es la de Victoria, que dice, ¿la resistencia a la insulina leve es un paso previo a la diabetes? Bueno, ahí ya algo en la pregunta había. Imaginemos una ruta, un camino y distintas estaciones. La primera estación podría ser tener la resistencia a la insulina. Es una alteración que ya está apareciendo en el organismo y la célula que fabrica insulina y la insulina no está actuando como corresponde. ¿Qué quiere decir esto? El cuerpo necesita usar más insulina para mantener los niveles de glucosa en valores normales. Eso sería la insulinoresistencia. Si avanzamos en el camino, pasamos a la glucemia en ayunas alterada, o sea, ya el cuerpo no pudo mantener el nivel normal con este exceso de insulina por esta insulinoresistencia y ahí empiezan a subir el valor de la glucosa y llamamos glucemia en ayunas alterada o prediabetes. Y estos valores son entre 100 y 125. Cuando avanzamos en el camino, la alteración de la célula que fabrica insulina sigue deteriorándose, y hay otros factores también que se suman, llegamos a niveles más elevados y cuando estos niveles están por arriba de 126, estamos en diagnóstico. Vamos a poner el currículum de Gabriela nuevamente atrás. Ahí tienen su Instagram, todas las consultas que quieran hacer, hasta ahí abajo, diabetes.virtual. Ahí la consultan. Gabriela, muchísimas gracias, muchas gracias. La verdad que transitamos todo lo que es diabetes en 40 minutos. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias por la Diabetes invitación. Virtual, ahí la van a encontrar. Después del corte, Fabricio Ballanini nos va a tratar